Bienvenidos al podcast A través del tiempo, donde hoy vamos a hablar de cómo ha cambiado la infancia a través del tiempo desde la época de los setentas hasta la actualidad. Para eso, hoy nos acompañan ciertas personas que han vivido en esas épocas, empezando por Daniela representando la época de los setentas, Hola, a Esperanza a la época de los ochentas, hola, a Carla representando los noventas hola, y a Citlali representando la actualidad. hola. Y su servidor Juan, que será el intermediario en esta plática. Cada quien vivió la infancia de forma muy distinta. La idea es comparar y darnos cuenta de que la infancia no siempre fue como la conocemos hoy en día. Primero empecemos con lo más básico. ¿Cómo se veía la infancia en tu época? Primero empezamos con Daniela desde los setentas. Bueno, en mi experiencia, en los años 70, a los niños no se nos veía como niños, sino que se nos veía como unas personas chiquitas que teníamos que ir avanzando para prepararnos para la vida adulta. Igualmente, había normas sociales como normas sociales, la escuela o la familia, las cuales nos enseñaban a cómo teníamos que actuar y cómo teníamos que ser según nuestro género. En los ochentas, para mi experiencia, era muy parecido a los adultos que mandaban, porque nosotros no teníamos libertad. Nosotros teníamos que obedecer muchas reglas, sino de lo contrario nos castigaban. Em, Se veía como un periodo de formación muy exigente en donde el niño debía de aprender o obedecer, de lo contrario, como ya les comentaba, nos golpeaban y se veía como un periodo donde los adultos eran de gran exigencia. Noventas, esto pues empezó a cambiar un poco, ya que se le empezó a dar más importancia acerca de la educación y las familias se empezaron a preocupar más como el bienestar de todos los niños y a preocuparse más por los intereses, especialmente en la educación. Si te- Pregunta, Juan. Bueno, recabando toda la información que ya mencionaron, hay una gran diferencia. Hoy en la actualidad la infancia es vista como un proceso de desarrollo donde el niño solo juega, aprende y desarrolla habilidades en comparación a los 70, donde eran vistos como unos niños chiquitos, como adultos chiquitos, perdón, que tenían que trabajar o incluso estar a cargo de su propia familia. Hoy en día hay leyes, derechos que los protegen y es un buen avance que ha tenido hoy en la actualidad de la década de los 70 hasta los 2000. Vamos a hablar del género, cómo se percibían los niños y niñas respecto a este tema. Empezamos por Daniela otra vez en los setentas. Sí, claro, bueno, en mi época el género estaba muy marcado, la discriminación y los estereotipos, empezando que el género determinaba los roles de los niños y de las niñas. Como bien sabemos, las niñas las educaban más para ser unas buenas esposas, para que sean cuidadosas, responsables y muy amables. Sí, y los niños, en cambio, eran impulsados para sostener la economía de la casa, ser fuertes, independientes y, como lo decía, los proveedores. En los ochentas, ¿cómo era este? En los ochentas se veía mucho el machismo. ¿Por qué? Porque a los niños, a los hombres, se les enseñaba que ellos no deberían de llorar, que ellos deberían de ser fuertes y aguantar en todo. A las niñas, bueno, a las mujeres se les veía que tenían que ser obedientes, responsables y sobre todo, pues, amas de casa. Se reflejaba muchísimo en los juegos, en la ropa y en las expectativas familiares. En los noventas, a cambio de lo que acaban de decir las demás personas, esto empezó a cuestionarse un poco, ya que, por ejemplo, las mujeres empezaron a intervenir más en el mercado laboral, es decir, en los trabajos.
pero no solo eso, sino que también se tenían que hacer responsables de la limpieza de los hogares. Hoy en día se ha buscado una mayor igualdad en tanto hombres como mujeres. Sin embargo, hay que este, saber que realmente, aunque se lucha contra esa desigualdad, todavía existen varios estereotipos. Unos muy conocidos son como el color tanto de ropa para niño y para niña, otros como los roles. Entonces, como te digo, a pesar de los cambios que ha visto, todavía existe una brecha muy marcada sobre el género. Vaya, se nota que con el tiempo la infancia dejó de estar tan marcada por lo que debe hacer un niño a lo que debe de hacer una niña. Los roles eran muy rígidos anteriormente, pero se buscaba que cada niño en la actualidad se exprese más libremente y tenga las mismas oportunidades las niñas y los niños sin importar su género, lo cual se ve que promueve más el respeto y la inclusión desde pequeño. Bueno, siguiendo con el tema, podemos hablar de los derechos y obligaciones que tenían en ese tiempo. ¿Qué me pueden comentar sobre eso? Bueno, en la época de los setentas, hablando de los derechos y las obligaciones de los niños, fue una época muy caótica porque los niños no se les reconocía en sí derechos. No fue hasta la época de 1989 que se les reconoció formalmente los derechos. Sin embargo, em, ajá, en los setentas aún no se les reconocía como derechos formales a los niños, o sea que no podían expresar su opinión, su criterio propio o así, sino que las obligaciones, igual las obligaciones eran más visibles que los derechos. Y igualmente, en esta época, por lo que recuerdo, el castigo físico y la disciplina eran prácticamente socialmente aceptadas, porque en las escuelas, en las casas, a todos los niños los educaban con golpes. No sé si les recuerda eso de que luego las mamás les aventaban la chancla a los niños o de que los papás les pegaban, no sé, con palos o algo así. Incluso los maestros en las escuelas les pegaban con las reglas a los niños que se portaban mal en la época de los setentas y los papás lo permitían. Incluso los papás les decían a los maestros que si sus hijos se portaban mal, que les pegaran a sus hijos. Los veían de forma normal, ¿no? Sí, por eso mismo no tenían derechos. Por Sí. ejemplo, se podría decir que no tenían un derecho como tal a una salud muy bien porque los llegaban a golpear demasiado y en obligaciones, pues tendrían el estudio y tal vez ayudar mucho en casa, ¿no? Sí, Ajá, exactamente. y Sus eso, obligaciones eran más ayudar en casa y el estudio. bueno, en los ochentas es muy parecido a los setentas, porque yo cuando era niña, ahí me pegaban mucho. En las escuelas, una vez, sí, pues sí me pegaron porque me comporté mal, obviamente. Pero es una época en donde no era igual como lo conocemos ahora. En esos momentos todo era mal, todos nos teníamos que comportar bien, porque si no, pues golpe seguro, a diferencia de ahora que son muchos derechos de los niños. Los derechos ya será como muy legal, pero simplemente no lo practicaban en muchas comunidades sobre todo. Em, Cuando éramos niños, tenía que, a fuerzas, la sociedad como que impregnaba mucho sobre que un niño debe de ser corregido por medio de los golpes. Entonces, eso era como que la sociedad lo va involucrando mucho durante varias etapas y, y sus derechos pues prácticamente no eran válidos. Y en las escuelas, pues su disciplina era muy, muy alta, como les había comentado, y nos pegaban, nos maltrataban en muchas ocasiones, incluso nos dejaban sin recreo, sin comer, sin nada. Y las obligaciones, pues sí, era obedecer a los adultos, cumplir con tareas escolares, mantener una buena conducta,
ayudar mucho en casa, sobre todo, y respetar las reglas, porque también no nos golpeaban. Bueno, sí, yo recuerdo que en los años 90 pues ya se comenzó em, a dar a conocer más los derechos y obligaciones que tenían todos los niños, ¿no? Por ejemplo, surgió la Convención de los Derechos de los Niños, en donde ya se reconocían más los derechos que tenían. Por ejemplo, eran derecho a la vida, a la educación, que principalmente pues le empezaron a dar más importancia, a la identidad, a la igualdad entre niños y niñas, a la protección contra el maltrato y a vivir en familia, porque como anteriormente ya lo dijeron, pues antes sufrían más de castigos o de maltratos físicos. También se promovieron ciertas obligaciones acorde a su edad, obviamente. Yo recuerdo que, por ejemplo, al llegar a la escuela, al llegar de la escuela, este, teníamos como la obligación de ayudar a poner la mesa, colaborar en casa y así ciertas obligaciones que teníamos. Y ya hubo un gran cambio comparado a los setentas y a los ochentas. Citlali, ¿qué me puedes comentar de la actualidad? ¿Cómo son los derechos y las obligaciones de los niños? Sí, claro. Hoy en la actualidad, pues como creo que ya lo mencionaron mucho, ha ido evolucionando. Claro, todavía hay algunos lugares o algunas familias incluso que, a pesar de que ya están muy marcados los derechos como derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a la salud a una familia, aún lo siguen incumpliendo. ¿Por qué? Porque esto va en base a generaciones pasadas. Por ejemplo, yo tuve a mi abuelito que creció con la obligación de trabajar desde chico, que no tenía un derecho a una educación, que no tenía derecho a asistir a eventos sociales y no cumplía con ciertos requisitos. Entonces, esos cambios que actualmente están, ha favorecido mucho el desarrollo de la niñez, porque como les repito, hoy en día, por ejemplo, los maestros, hoy en día si les levantan la voz a los niños, ya es considerado como una violación al derecho, y ya no, sí, ya como que tiene sus pros y sus contras, porque si lo vemos más en base a la educación, los maestros ya no pueden regañar a los niños. ¿Por qué? Porque se argumentan que están violando los derechos humanos. Sin embargo, tenemos que reconocer que a pesar de esos, también tenemos obligaciones. Una obligación de ellos es el estudio. Les repito, cada familia tiene sus obligaciones que les imponen a los niños y otras que van eh, como recibiendo a lo largo de su vida. Eh, sí, en general es como el estudio, porque como te repito, cada familia tiene sus obligaciones que les imponen a los niños y otras que van eh, como recibiendo a lo largo de su vida. Hablando de esto de derechos y obligaciones, se puede hablar que una construcción social de los niños es que anteriormente se veían como que eran fuertes, ellos lo aguantaban todo, De todos los pero niños. ahora todos los niños, niños y Ujú. niñas, en esto, se les podía pegar y no les pasaba nada. O bueno, sí, pero los padres no regañaban al maestro a quien les pegara. Y actualmente, como dicen, las leyes están protegiendo mucho a los niños y ahora la construcción social dice que se les ve un poco más frágiles de los que eran anteriormente. Aquí va una gran pregunta que tengo para ustedes. ¿Cómo vivieron la disciplina, castigo y su libertad en sus diferentes épocas? Ay, pues, ¿qué te digo? En los años ochentas, la disciplina se basaba mucho en la obediencia, en donde las normas sí o sí las tenías que cumplir. Yo recuerdo mucho bueno, cuando mi papá me decía, bueno, cuando me regañaba prácticamente porque me decía, porque soy tu padre y me tienes que obedecer, o porque yo lo digo, o porque eres mujer y tienes que hacerlo, y yo mando aquí. Entonces el castigo, la disciplina más bien, era muy alta. A diferencia de ahora, que ni siquiera puedes tocar a los niños, ¿verdad? Em, el castigo era muy, muy brusco, prácticamente, como si ahorita lo podemos ver, es muy brusco.
porque pues, a mí había veces de que me golpeaban y me dejaban a veces sin comer, o a veces había momentos en que a mí me hacían respirar chile, y eso era lo más feo. Eh, la libertad, sinceramente, a comparación de ahorita, la libertad de los ochentas era mejor porque nosotros podíamos salir a jugar, nosotros podíamos salir, convivir con nuestros amigos, no era el peligro como ahora lo tenemos. Y pues sobre todo también nosotros y por la disciplina que mi familia llevó, eh, pues nuestros padres tenían la confianza necesaria para pues poder tener una libertad. Creo que la disciplina, pues estaba más que nada influida por cómo te educaba tu familia, pero también influía mucho en la educación que tenías en la escuela. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez llegué a hablar en clase sin permiso y lo que hacía el maestro era llamarte la atención o pedirte que fueras a dirección por tu reporte. Por eso es que los castigos que recibías pues eran muy normales, o sea, tener un castigo en la escuela o pues en tu familia, que te diera un castigo, pues era algo muy normal. Pero alguna vez llegué a la escuela sin hacer una tarea y lo que hacía un maestro era que te dejaba sin recreo, por lo cual pues no comías, te dejaba realizar planas o recibir un regaño fuerte, o mandaba a llamar a tus padres a la escuela. La libertad, pues por lo tanto, era muy limitada. No tenías el permiso para opinar, eh, si no te portabas bien, e incluso decir algunas cosas personales, pues era muy limitado hacer eso. Bueno, y yo comparando todo eso con la época de los setentas, a mí me gustaría mencionar un castigo que en lo particular me marcó mucho, el cual fue que el maestro nos ponía a recoger piedritas muy chiquitas y hacía que nos hincáramos sobre ellas. Y ya cuando estábamos hincados, teníamos que poner nuestras manos abiertas así para que en cada mano nos pusiera libros. Entonces era un castigo muy pesado para nosotros. Igualmente el maestro consideraba la obediencia como un valor que ahorita en la época actual lo puede ser pues, un valor de Perdiendo. amistad o algo así. Este, pero antes la obediencia era considerado un valor. Igualmente, la, las emociones en la época de los setentas, los maestros no las consideraban. O sea, les valía que tú estuvieras triste ahí en su clase o que estuvieras mal emocionalmente. Ellos te regañaban porque tú estuvieras mal y no pusieras atención a sus clases por tú estar triste o así. Y sí, bueno, actualmente, digo, yo cuando era niña, igual una experiencia muy marcada fue la que viví con un maestro, que igual como lo menciona Dani, creo que ese contexto en el que se desarrolló ese maestro influyó mucho en la forma de su trabajar. ¿Por qué? Porque recuerdo muy bien que él era así, no le importaba si te hacía sentir menos, si te humillaba frente al grupo o te hacía llorar, a él no le importaba. Y ahora con los nuevos cambios que ha habido, nos damos cuenta que los castigos no pasan más de una regañada, entre comillas, porque realmente es un diálogo nada más de, hiciste esto, esa es tu consecuencia, no pasan de eso. En cambio, creo que los castigos más feos hasta ahorita que he escuchado son los de los 70 los 80 que eran respirar el humo del chile, cargar libros. Eso si lo hacemos ahorita ya es visto como un delito, una violación a los derechos. Entonces me sorprende cómo ha ido cambiando toda esa parte de la disciplina y los castigos. En cuanto a la libertad, eh, hoy en día tenemos demasiada libertad de expresión, tanto niños chiquitos como mayores tienen ese derecho de poder decir, estoy contento con esto, no me gusta esto. En cambio, creo que todavía en los 90 había esa limitación donde no todos éramos libres de decir lo que opinábamos.
Me parece mucho, así como dice Citlali, los castigos que eran anteriormente en los 70, esos podrían llegar a generar un gran trauma o un severo daño en los niños. Ujú. Mm, Y Sí, mayormente todos los castigos se daban en la educación. No se sabe bien el por qué, o eran los padres los que fomentaban que el maestro dejara que hicieran eso, o el maestro era una forma para que los niños aprendieran que no se debía de hacer ciertas cosas. pues en mi caso, Bueno, perdón, ah, en mi caso bueno, mis papás le decían, no importa que le peguen, pero que obtengan, tiene que obedecer. Entonces, sí, los castigos eran por parte de los padres, bueno, de mi caso era parte de los padres en que tiene que obedecer y ella tiene que hacer lo que usted diga porque pues usted es mayor y no importa si lo deja sin comer, sin ir al baño, pero bueno, sí, prácticamente debíamos de obedecer, si no, regaño seguro. Y como dice Esperanza, es otro punto que ha cambiado mucho, porque pues hoy en día la mayor responsabilidad en la educación, aparte del maestro, se la dejan a los padres de familia, porque ellos ya tienen la autoridad de decir, me gusta cómo trabaja este maestro, no me gusta. E incluso lo hemos visto cuando los papás van a esperar a los maestros afuera a reclamarle sobre por qué castigó a su niño, por qué le dijo esto, por qué le alzó la voz. Entonces yo creo que eso ha sido producto más bien de los cambios sociales, de los avances tecnológicos y de todo este nuevo mundo de la red social, donde se publica algo y es inmediato. Donde ahora el problema son los docentes, ya no son los alumnos. Ya los docentes, si no ponen buena calificación a los niños, ya son demandados incluso. hablando de lo mismo de los docentes, ¿cómo era la capacidad de aprender de los niños según la época de cada quien? Bueno, yo en la época de los setentas era mayormente visto la disciplina, como ya lo hemos mencionado mucho. La disciplina era fundamental en la educación en los setentas, porque si no obedecías al maestro, era regaño. Si no obedecías a tus papás, era regaño o golpes igual. Entonces la disciplina sí estaba muy marcada en esos aspectos. Igualmente, yo recuerdo que mis maestros utilizaban más técnicas como de memorización o repetición para enseñarnos las cosas. No era así como actividades bonitas o así, sino que siempre nos hacían repetir y repetir y repetir hasta que nos saliera bien. Igual, yo veía al maestro como la máxima autoridad. De hecho, los compañeros que yo llegué a tener, le teníamos incluso miedo al maestro, porque él nos regañaba, nos pegaba, y si hacíamos una cosa mal, iba con nuestros papás y, y nos regañaba. Ajá. Y entonces ya era doble castigo porque nos acusaba con nuestros papás y nuestros papás también nos daban golpes o regaños y así. Y volvemos a lo mismo, como lo dijo Dani, antes el maestro era la mayor autoridad, digo, pero ya conforme a las nuevas reformas educativas, donde a los padres de familia se les da mayor peso, mayor valor en la educación de sus hijos, ha impedido que los maestros lleven a cabo sus clases como ellos quisieran para poder impregnar ese conocimiento en los niños. Sin embargo, tiene sus cosas buenas las nuevas reformas como la NEM, que ha hecho que sea una educación más humanista, donde se maneje más las emociones de los niños, donde se les vea como personas y no como máquinas de memorización, por lo que ha hecho que los maestros puedan implementar nuevas estrategias como dinámicas, juegos, una manera más divertida para que los niños aprendan. No, yo por lo que recuerdo y lo que ya dije anteriormente, en los años 90, pues se le empezó a dar más importancia a la educación. Recuerdo que mi mamá ya me empezaba más a apoyar en las tareas que dejaban los maestros. Si un maestro pedía materiales y los quería para el otro día, pues mi mamá los tenía que conseguir. Ya era como que las familias, este, apoyaban más a sus hijos en esa cuestión. Pero sí, yo creo que aún así seguía muy,
como que la educación principalmente se daba en la escuela. O sea, no era como que en la casa tú podías llegar a investigar en internet, porque todavía no era como que algo muy que existía en los lados. Entonces, en la escuela, pues era algo que sí tenías que aprender. Sí, justo así. En los años 80, como ya lo había dicho Daniela, era mucho la repetición, era mucho de que memorización. E incluso a mí me tocó, oye, bueno, a mí me tocó que cuando un niño se sabía todas las respuestas, porque era por lo mismo, que era la repetición, que era la memorización que el niño tenía. Entonces, eso hacía que los docentes decían que era el niño más inteligente, no cometía errores, se sabía todas las respuestas, e incluso decían, tú lo sabes, pero así era nuestra manera de capacidad de aprender prácticamente, a diferencia de ahora que los métodos didácticos y muchas cosas que hacen ahora los docentes para que los niños aprendan, en los años 80 no, en los años 80 pues era lo muy repetitivo. Vaya, esa idea de que anteriormente en los 70s y 80s era mucho de repetir algún tema, siento que ya quedó muy atrás, ya que, como dijo Lali, actualmente, aunque en algunas partes sí, pero en otras ya los maestros son más didácticos, dan más actividades, lo que permite que el niño se pregunte más, sea más creativo y tenga un aprendizaje significativo y cercano con la realidad. Así es. Pero hablando ya, después de los demás temas, vayamos al tiempo libre. Para cerrar bien esta plática, quiero saber algo que me genera mucha duda, porque yo todavía recuerdo que mi tiempo libre de niño era salir a jugar afuera de mi casa con mis vecinos o con mis primos y jugaba un buen rato. Actualmente he visto que algunos se quedan más tiempo en pantalla que en otras cosas. ¿Pueden comentarme o quitarme esa duda desde cuándo los niños ya dejaron de salir afuera? En los años 80 incluso ahorita hay hasta un humor que se dice, pero a mí me da risa ahora, anteriormente me daba tortura, donde decía que en los años 80 para tener tiempo libre se existía solamente después de barrer, de trapear y hacer la tarea. Y pues sí, hay ocasiones en que tenías que hacer, como ya lo mencioné, tenías que hacer tus obligaciones para poder salir. Pero sin embargo, en los tiempos libres era un mundo muy diferente ahora. Eran donde todos los niños salían a jugar, en donde todos los niños convivían ellos mismos, no ahora que están dentro de de un teléfono. Nosotros, bueno, yo recuerdo en mis tiempos que jugábamos las canicas, los trompos, a las cuerdas, jugábamos a irnos a, bueno, donde yo vivo hay un cerro y ahí nos íbamos a jugar y ahora no. Entonces, eso era nuestro tiempo libre. En mi infancia, yo creo que se relaciona un poco con lo que ha dicho Esperanza, pero creo que sí dio un cambio muy significativo, porque ya no solo era salir a jugar a la calle hasta que se oscureciera con pues los amigos, sino que yo creo que lo que yo recuerdo es que empezaron a salir muchos videojuegos. Por ejemplo, yo iba a la tiendita y con mi hermana, con mis primos o con amigos de la escuela, y íbamos a jugar a las maquinitas en donde pues, solo había videojuegos, porque muy pocos tenían el acceso a tener una consola de videojuegos en su casa. Pero también, pues lo que hacíamos mucho era ver televisión. Eso es lo que yo recuerdo. Yo lo que personalmente recuerdo en la época de los 70 es que mi tiempo libre lo ocupaba mucho para jugar, para salir a la calle, jugar con mis amigos y así. Sin embargo, también si mis padres me veían un rato sin hacer nada, me ponían, no sé, a barrer, a limpiar los muebles o a hacer cualquier cosa del hogar. Igualmente comparándolo con mis primos, que cuando estaban igual en su tiempo libre, ellos los ponían, no sé, a cuidar su ganado o deshiervar algo
o cortar el pasto o así, actividades que debían de hacer los hombres según los estereotipos. Igualmente, recuerdo mucho que jugábamos al avioncito, las escondidillas. No había mucha presencia tecnológica en esa época. Bueno, yo digo que aquí donde vivo no había nada de presencia tecnológica, lo que hacía que nos divirtiéramos más en el aire libre y así. Eso es lo que yo recuerdo de los años 70. No me causa asombro cómo es que pasamos de jugar al aire libre, salir al campo, correr, ensuciarnos con la tierra, arrastrarnos, a pasar nuestra infancia enfrente a jugar en la calle con mis primos, amigos, hasta altas horas de la noche. Pero como por el 2010 más o menos, cuando empezó toda esta evolución tecnológica, que celulares, que videojuegos, se fueron perdiendo esas costumbres, esas tradiciones de salir a la calle a jugar y pasamos a sentarnos frente a una pantalla y nada más perdernos de todo el mundo exterior. Y yo creo que estaría bien regresar a esos viejos tiempos. ¿Por qué? Pues porque, o sea, son niños, fuimos niños en desarrollo, ocupamos eh, varias actividades para poder desarrollar nuestras habilidades y estar frente a una computadora te limita demasiado, además de que pues tiene consecuencias como la pérdida de la vista, estar mucho tiempo frente a una pantalla o incluso riesgos como el ciberacoso, extorsiones o robo. Sí, yo también creo eso, ya que antes, pues, por lo que has dicho, bueno, por lo que han dicho las demás y por lo que yo viví, se disfrutaba más la infancia, o sea, convivías más tus, con tu familia, con los de tu entorno, y yo creo que era algo más sano, y la infancia pues era más divertida. Sí, había más seguridad sobre todo. Como lo pensaba. Era muy diferente el tiempo libre de antes a como es ahora. Antes se jugaba mucho en la calle, se llegaba hasta la noche a la casa. Y actualmente no te dejan salir hasta cierta hora. Ya cuando empieza a anochecer ya tienes que estar de regreso en tu casa. Más que nada esto es por la inseguridad que se vive en algunos países y en algunos otros no. Les agradecemos a todos los que están viendo este video. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo. Si les gustó, denle like y compartan. Gracias por Bye. escucharnos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Gracias.